Hola amigas y amigos, bienvenidos, bienvenidas una sesión más a The Working Actor de Casting Workbook. Hoy, como os prometimos, tenemos a un invitado muy especial que nos va a ayudar a comprender todas estas partes, estas piezas que se entremaclan, que se llama industria del cine. Bienvenido Álvaro Longoria. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. Un placer. El placer es nuestro, muchísimas gracias. Sabemos que además tienes una agenda muy apretada, que vas ahora al preestreno de Poliamor, película que nadie se puede perder el próximo viernes en cines, una comedia destornillante, así que nadie se la va a perder. Ahora, con tu permiso, voy a hacer una pequeña introducción con tu bio, que bueno, es muy extensa, pero he intentado resumirla lo más posible para que la gente que nos está viendo pueda contextualizarte. Empezar diciendo que Álvaro ya hace muchos años dejó su carrera en el mundo de las finanzas y banca de inversiones para volcarse en este apasionante mundo de contar historias. Es director, productor de cine y fundador de Morena Films. También es el vicepresidente del European Producers Club y ha coqueteado también con la interpretación, que lo sé yo, y hablaremos de eso. Principalmente es conocido por producir películas de la talla de Campeones, Che el Argentino, Habitación en Roma y La Zona, entre muchísimas otras. Además, ha producido documentales como Comandante, de Oliver Stone, e Hijos de las Nubes, la última colonia, dirigida por él mismo y ganadora del premio Goya a la mejor película documental 2013 y protagonizada por Javier Bardem. Ha seguido dirigiendo documentales y produciendo películas. Según dice él es productor por trabajo y director por hobby. Pero no nos cabe duda de que disfruta y mima enormemente a cada paso de esos caminos tan entrelazados como son la dirección y la producción, que le llevarán siempre a buscar nuevas experiencias y explorar más allá de las fronteras de lo convencional. Como vicepresidente de la European Producers Club, vela y trabaja por la remuneración justa de los productores, negociando con gobiernos, plataformas y demás agentes involucrados las condiciones en este nuevo panorama de la era post-COVID o COVID todavía, esta nueva etapa de la industria también con las plataformas que estamos entrando y que es tan cambiante. Hablaremos de eso y muchísimo más durante la siguiente hora. Intentaremos exprimir, como siempre sabéis, también los mejores aprendizajes para nuestra carrera como actores y actrices. Pero esto es lo que yo puedo decir de Álvaro. Pero, Álvaro, quiero saber, ¿quién es Álvaro Longoria y cómo llega a hacer cine? Pues yo tuve la suerte de estudiar un máster en algo absolutamente nada que ver con el cine, en finanzas en la Universidad de Nueva York. Y entonces Que yo, además fuiste laureado cum laude, hay que decirlo, laureado cum laude, o sea, que tenía un carrerón en las finanzas. sí, sí, no, a mí me habían dicho que yo me tenía que dedicar a las finanzas, pero yo todas las mañanas pasaba por delante del New York Film School del NYU y yo les miraba y decía, jo, estos tíos, qué suerte, qué bien se lo pasan, que salían ahí con sus cámaras, todos a rodar y tal. Y ahí fue como empecé interesándome en hacer una productora, ¿no? De hecho, el proyecto de Morena Film surgió en NYU como parte de la tesina del máster y bueno, unos años después se convirtió en una realidad, hace ya 21 años, que es alucinante, a que no parezco tan mayor. No, no, ni mucho menos, ni mucho menos. Y el filtro este que te has puesto de Instagram te queda precioso, ¿eh? Exacto. Sí. Oye, una pregunta así a nivel personal que me surge la curiosidad. ¿Por qué Morena Films? ¿Por qué lo llamaste Morena Films? Bueno, no, fuimos varios, o sea, nos juntamos varios socios, Juan Gordon, Lucrecia Botín y yo, nos sentamos un día y decidimos buscar un nombre y estuvimos barajando varias posibilidades y al final nos gustó mucho Morena porque tenía como varios significados y aparte se entendía bien en inglés y en español. Y bueno, pues, no sé, nos pareció que era un nombre que quedaba bien, ¿no? O sea, no hay una No hay historia ningún motivo, detrás. cada uno tiene su propia historia, cada Ok. uno la aplica a una cosa, pero eso es secreto que no podemos Ok, ok. contar. Yo también sé que desde tu infancia hubo una película que te marcó desde crío y dijiste, yo tengo que dedicarme a hacer esta maravilla. ¿Qué película es? Bueno, a mí la película que me quedé absolutamente alucinado de pequeño cuando la vi fue La Guerra de las Galaxias. O sea, yo Esa es. la vi, o sea, yo me acuerdo perfectamente de ese día porque ese día fue un cambio, ¿no? Me senté en el cine, yo que además creo que estaba en ese momento en Estados Unidos justo, y se me cayó así la mandíbula y 2 horas después dije, wow, esto se puede hacer, o sea, verdaderamente. Y, y bueno, siempre he sido un apasionado del cine, pero he tenido la mala suerte de no poder estudiar nunca cine, ¿no? O sea, tuve que aprender con experiencia en el trabajo, porque claro, cuando ya montamos, vamos, varios socios, Morena Films, pues yo me metí a producir y la verdad es que en ese momento no sabía absolutamente nada, o sea, no tenía mucha experiencia, tuve la suerte
de que al principio pues hicimos muchas cosas, que mi socio Juan Gordon pues sí que tenía experiencia, él había trabajado con Querejeta, y al principio me dediqué a la tele, empecé a hacer programas de televisión, hice 3 programas, me asocié con una productora que se llama Cuatro Cabezas, hicimos el Trip, el Rayo y el Bar de la televisión, y eso juré no volverlo a hacer nunca más en mi vida. Dije, mira, para eso me vuelvo a la banca, ¿sabes? Así, No otro me mundo, no gustó la tele, no te nada, gustó. no me... O sea, quiero decir, cada uno, yo respeto los gustos de cada uno, ¿no? Y me parece que cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera, pero a mí lo que me gustaba era el cine, no la televisión, ¿no? Y la verdad es que el entretenimiento televisivo pues no cuajó conmigo, no me gustó nada. Y entonces me dediqué más a la parte de los documentales. Tuve la suerte de trabajar con Carlos Saura, con Oliver Stone, y ya me empecé a especializar en grandes directores de los que aprendía mucho, y aparte que sus películas pues tenían repercusión internacional, y eso me abrió muchísimas puertas, la verdad. Bueno, dices que no has estudiado cine, pero al final sabemos todos que esto es un oficio y se aprende metiéndose en el barro, por supuesto. Y me surge ahora una curiosidad. Dices que la televisión no, pero ¿crees que hay mucha diferencia entre televisión en cuanto a ficción, de televisión, series y demás? ¿O ahí ya no te entras en tanta diferencia? No, o sea, yo he hecho Tú- series de ficción, eso sí que he Eso producido, sí te... series de ficción, pero sí que yo siempre pienso y mantengo que hay una gran diferencia entre el cine y la televisión. O sea, la ficción para televisión y el cine son 2 cosas diferentes, son 2 productos distintos. Es decir, tú ves una película como Nomadland y es una película que te queda, se te queda en la cabeza, ¿no? O sea, es una cosa diferente. Es como la diferencia que hay entre, para mí, entre un bestseller y una obra de ficción como Guerra y Paz. No es lo mismo. Y luego también es verdad que hay ficción de televisión que son obras maestras, ¿no? Pero en general el objetivo de la ficción de televisión no es la misma que el del cine, ¿no? Es mucho más autoral la parte del cine, tiene más de arte, digamos, pero bueno, hoy en día se hacen las 2, cada vez se hace más ficción de televisión. Yo creo que eso tenderá a bajar y volverá a subir el cine, porque creo que ha habido un poco de inflación en series de Ahí usando televisión, esos términos. nos viene bien a todos, ¿eh? Nos viene bien a todos, pero a ver cuántas series puedes ver, ¿no? Totalmente, claro, al final luego no tienes tiempo correcto. Me encanta que uses esos términos de las finanzas, inflación ahí, de esos términos Sí. económicos. Oye, muy rápido quiero recordar que me recuerdes o que me cuentes, nos cuentes a todas y todos. Pasaste por la cámara como actor, en un par de créditos tienes, en 7 días en La Habana y vengo con la lluvia. ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿De repente hacía falta Bueno, alguien? ¿Lo he pediste hecho más, tú? ¿eh? ¿Has He hecho hecho más, he más? hecho más. Mira, una cosa que me ha pasado siempre, no sé, empezó con Carlos Saura. Carlos Saura fue el primero que me dijo, tú tienes que ser actor. Y yo digo, tío, si soy tímido me pongo rojo. Ahora mismo, o sea, no se nota por el filtro este que dices tú, pero yo soy muy tímido en verdad, ¿no? Pero Carlos Saura me decía, no, es que tú tienes que actuar, tienes que salir. Y yo, pero bueno, que soy el productor, ¿sabes? Y entonces me ha pasado muchas veces que siempre los directores me querían para un papel pequeño, no sé por qué motivo, pero es una cosa que me ha pasado siempre, ¿no? Para Y ponerte muchas ahí veces, colorado. sí, para hacerme sufrir, pero luego me acaban cortando en la gran mayoría de los casos. Pero he hecho en muchísimas películas, pequeñas partes, porque al final, pero no me considero actor en absoluto. Tengo muchísimo respeto al trabajo de actor y una Eres cosa, cameador, ¿no? Tus cameos, nada más. exactamente, soy más un cameador y de hecho creo que el trabajo para mí los 2 grandes trabajos, los más difíciles de verdad son actor y escritor, ¿no? O sea, creo que además de alguna manera son los más expuestos, sobre todo el de actor, ¿no? Que lo hablábamos antes, que claro, el tenerte que destripar ahí delante de muchísima gente que encima no sabes quiénes son, ¿no? Y ni siquiera sabes qué toma van a poner, que es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? En montaje, que los actores muchas veces no ven la película hasta el estreno, ¿no? Y a lo mejor se llevan una grata sorpresa o una gran decepción, como habrá pasado La mil gran de pesadilla veces. de un actor sería como te pasa a ti, que te corten del montaje final, claro, Sí. evidentemente. A ti te viene hasta bien, pero claro, a los otros es un terror. Álvaro, un buen día, de repente empiezas a dirigir películas documentales, ¿no? Yo sé que previo habías estado coqueteando con el making of, ¿no? Porque decías que te aburrías en los sets y dijiste, pues me voy a poner a hacer making of. ¿Ese fue el origen del gran documentalista que hay detrás de ti? Bueno, en verdad el origen y el culpable de todo, yo siempre, la culpa de todo la tiene Carlos Saura, ¿no? O sea, Carlos Saura fue el que para mí el que cambió mi carrera, ¿no? Yo hasta entonces
estaba como haciendo mis pinitos y tuve la suerte de trabajar con Carlos y aprendí muchísimo de Carlos. Fue el primero que me animó a dirigir. Me dijo una frase que siempre recuerdo, ¿no? Que me dice, tú tienes que dirigir. Y le digo, pero Carlos, yo no sé montaje, no sé cámara, ¿sabes? No sé dirigir actores, no sé qué. Y me dice, ya, pero tienes lo más importante, que es que tienes buen gusto. Lo demás lo podrás contratar y siempre habrá un cámara que sabrá mucho más que tú, un editor que sabrá mucho más que tú, uno de sonido que sabrá muchísimo más que tú de sonido, pero la clave es tener la visión, ¿no? Y es una cosa que siempre recuerdo y que me parece que tiene razón, y cuando trato con los directores siempre busco esa visión, ¿no? Me parece que al final la visión del director es lo más importante, es lo que hace la diferencia, ¿no? Y bueno, empecé con Carlos haciendo el making. Siempre he hecho los makings, o la gran mayoría de las películas que produzco hago el making of, porque, como tú has dicho, yo creo que el trabajo del productor hay que hacerlo antes del rodaje y hay que hacerlo en edición. Durante el rodaje ya es muy difícil meterse, porque esto es como un avión, ¿no? Cuando estás a punto de despegar, lo peor que te puede venir uno a decir algo, ¿no? Tú ya una vez estás despegando, ya está. A Lo que hay que volar. hacer es preparar bien el proceso. Es como un poco pasa como con los actores, ¿no? Creo que es muy importante el preparar muy bien para que cuando llegues al set, al rodaje, estés perfectamente preparado, porque Para volar. es muy caro. Cada minuto de una peli o de una serie es muy cara, ¿no? Y además, claro, me imagino que será súper poderoso para ti poder estar sin molestar, pero empapándote de todo lo que está sucediendo con el making of, como esa sombra, viendo cómo funciona todo el mundo, porque al final luego tú ese es el equipo que decides también tener a tu alrededor, ¿no? A la hora de Yo es los que proyectos. creo que en este negocio que tenemos tan divertido, ¿no? Y yo animo a todo el mundo a intentar siempre cambiar, salirse del papel que haces tradicionalmente, ¿no? O sea, a mí me ha funcionado muy bien, he aprendido muchísimo. Como os he dicho, yo no había estudiado cine, con lo cual para mí el estar en el set era un aprendizaje constante, y me di cuenta de que, siendo el que hace el making, te enteras de todo. Cuando eres el productor, casi no sé, necesariamente te enteras de todo, pero cuando haces el making, ves de verdad a todo el mundo trabajar, tienes una labor específica en el set, y yo he aprendido muchísimo. Y creo que soy mejor productor gracias a haber dirigido, soy mejor productor gracias a haber hecho making of, sin duda, y creo que este negocio es lo que tiene, ¿no? Que al final tú estás todo el rato trabajando con gente muy buena. Por eso me gusta trabajar con grandes directores, porque claro, yo me siento ahora estoy a punto de estrenar Colomo, ¿no? Y yo veo a Fernando y digo, joder, este tío está un huevo. O sea, cómo trata a los actores, cómo prepara los papeles, y cada director lo hace de una manera diferente, ¿no? He tenido la suerte de trabajar con grandes directores, como Farhadi, como Oliver Stone, como Soderbergh, ¿no? O sea, al final, para mí eso era un lujo, ¿no? Y he aprendido muchísimo. Y el cambiar un poco, salirte de tu zona de confort, para un productor dirigir, o incluso ponerte ante la cámara, que te permite ponerte también en los La zapatos del piel, otro. ¿no? Me parece, además, eso Y eso habla es muy muchísimo importante. de la implicación y de la pasión que tienes por este arte, porque claro, evidentemente estás ahí sin molestar, pero estás ahí viviéndolo, pasando el proceso con todo el equipo de rodaje, enterándote de todo, y al final luego eres el que manda. O sea, quiero decir, estás ahí en un low profile, ¿no? Pero eres el que manda, y sin embargo dejas a la gente hacer, y eso es súper generoso, y es un acto también de fe, de haber hecho bien, como tú dices, el trabajo de preproducción. Y quería comentar algo que me hace gracia, porque dices que Saura te dijo, tranquilo Álvaro, que ya podrás contratar al mejor cámara, el mejor sonidista, y luego te ves en Santuario con la cámara, la pértiga, y tú solo en un barco de Greenpeace haciendo el hombre orquesta. Esta anécdota la quiero escuchar, que nos la cuentes. Espectacular documental con Javier Bardem y Carlos Bardem. Os fuisteis para allá, te dijeron que no había sitio para el equipo técnico y tuviste que hacerlo todo tú. Sí, tuve la suerte de que había estado trabajando en otro documental que se llamaba Dos Cataluñas para Netflix justo antes, y cuando me dijeron que no podía venir ni cámara ni sonido, inmediatamente, bueno, había estado justo en ese documental como muy activo, y había trabajado muy cercano con las cámaras, y entonces, bueno, pues al principio pensé que Carlos y Javier me iban a ayudar mucho, pero luego me di cuenta que al final Que era están en imposible. cámara. Claro, porque estaban todo el rato delante. Entonces tuve que hacerlo todo. Rollo selfie, nada más podría, claro. Sí, lo hicieron, de hecho, pero al final ellos son actores y lo hacen fenomenal. Y de hecho son productores también de este Cierto. documental. A mí Javier me ha producido 2 veces. A mí, eso, cuando digo de cambiarse el rol,
es muy divertido, ¿no? Porque claro, que tu productor sea Javier Bardem, pues mola, es divertido, ¿no? Pero sí, tuve que aprender y ahí, eso que decía antes, ¿no? De salirte de tu zona de confort, ¿no? Cuando de repente te dicen que te vas a la Antártida y la cámara la tengo que hacer yo. Claro, para el sueño de cualquier fotógrafo es poder ir a la Antártida en un barco a rodar esos maravillosos paisajes y de repente lo tengo que hacer yo, que soy el que menos sabe. Pero qué Pero bueno, maravilla, ¿no? De experiencia. mi experiencia del making me ayudó mucho. Tuve la suerte de que me ayudó un director de foto, varios directores de foto me dieron un curso intensivo y luego, pues al final ha quedado muy bonito y también teníamos imágenes maravillosas porque el sitio era Fijaros, alucinante. compañeras y compañeros, estas son el tipo de cosas que queremos traeros a este programa y que queremos aprender, ¿no? O sea, un productor de la talla de Álvaro que no tiene problemas en meterse hasta el fondo del barro y esto es un poco, creo que muchas veces los actores a veces pensamos, no, yo solo soy actor y solo tengo que saber de lo mío. Aquí precisamente buscamos perfiles de toda esa cadena industrial, de toda esa cadena del proceso del cine, para poder ponernos en los pies, saber qué necesita una persona, saber qué necesita la otra y poder facilitar, porque esto es un trabajo de equipo, ¿no? Entonces, fijaos cuánto tenemos que aprender, desde luego, de este hombre. Maravilla. Pero aparte yo creo que es importantísimo para poder entender, yo como productor, como también soy director, ¿no? Veo muchas veces la diferencia de percepción que tiene el equipo entre los productores y los directores, ¿no? El productor es muchas veces esa especie de figura poco entendida o poco comprendida, ¿no? Que parece que es como el malo de la película, ¿no? Muchas veces. Y creo que es importante para todos el ponerse y producir, ¿no? Y hacerlo, de verdad, ¿no? Porque aprendes muchísimo, ves otro punto de vista, luego el contacto con el cliente, porque muchas veces dicen, no, pero ¿cómo has elegido a este actor? ¿O cómo has elegido a este director de foto? ¿O cómo has elegido este tema? ¿no? Y dices, claro, es que yo en el fondo, como productor, soy en verdad un intermediario. Yo lo que tengo que hacer es digerir lo que creo que quiere el cliente e intentar dárselo empaquetando entre grandes profesionales o los mejores profesionales que pueda encontrar, ¿no? Y Sí, creo que es importante. si hay una figura que abarca el mayor paraguas es el del productor, porque precisamente tienes que estar desde principio a final y pues haciendo que todas esas piezas maclen y funcionen y encima luego la tercera fase que es ya la comercial, la de financiera, presupuestos, etcétera, etcétera. Claro, sois los que más curráis en el fondo, ¿no? Bueno, curramos diferente, ¿no? Yo creo Diferente. que es distinto, pero además está cambiando mucho, ¿no? Me parece muy interesante la figura del showrunner de las series americanas que se está imponiendo aquí, que es esta persona que tiene que entender un poco de todo, ¿no? El ¿Sería un 360. productor ejecutivo la traducción? ¿Cuál sería la No, traducción? ¿O la showrunner diferencia? bueno, es una diferencia, en verdad tiene muchas veces el crédito de productor ejecutivo, pero lo que hace un showrunner es ser el interlocutor generalmente con el financiero, con la cadena emisora del programa o de la tele o de la serie, es el que lidia con el estilo del director, los directores lo que hacen, y es el que coordina a los guionistas y elige a los actores. O sea, al final es una especie de figura plenipotenciaria que en el fondo se pasa todo el día negociando pues con la plataforma, con los directores o realizadores, con los guionistas, luego con los directores de casting, ¿no? Con el jefe de producción para estar en presupuesto. O sea, me parece fascinante ese trabajo, ¿no? Es muy, quizá viene de una industria más grande, ¿no? Donde hay muchas más medios, donde hay en el mercado americano en el que he tenido la suerte de trabajar, claro, es otro mundo. O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Y hay mucha más especialización. Hay muchos temas interesantes que tiraré del hilo más adelante por no mezclar conceptos ya del tema actoral, pero quiero seguir indagando un poco en cuáles son las diferencias entre un director y un productor. Tú que eres ambas, ¿cómo te sientes en cada chaqueta? Bueno, lo más importante es que cuando eres director, tus ideas siempre son buenas y percibidas por todo el equipo como ideas geniales, y cuando eres productor, tus ideas siempre son malas y todo el equipo dice, hombre, ya está el productor con sus ideas locas, ¿no? Intrusista, que este espacio no es para Sí, sí. ti. Bueno, el productor no sabe nada, ¿no? No, pero, hombre, la diferencia, yo creo que yo siempre he sido gran defensor de la figura del productor y como tándem, ¿no? Yo siempre a los directores con los que trabajo les digo, mira, yo te voy a hablar como el espectador de la fila 17 del cine de barrio que va a ver la película, o sea, porque muchas veces hay una tendencia que es muy natural por la forma en que se trabaja en este negocio a siempre acatar las visiones del director, y muchas veces el director no tiene esa pared, ese ping-pong con quien
compartir ideas, ¿no? Y muchas veces está muy solo el director, ¿no? Y al final es el productor el único que le habla, como decían en la serie Da igual. de Pablo Escobar, de Narcos, el primo de Pablo Escobar, que le dice, Pablo, alguien te tiene que decir las cosas como son, ¿no? Es Y muy preferiblemente era importante, su claro. primo al único que no le mataba, ¿no? Pero Lo es mismo pasa con el importante, productor y el director, ¿no? El productor es el único que le puede decir algo. claro, porque al final alguien, o sea, Sí, claro, es todos los importante demás por lo menos están, que le haga reflexionar si hay algo que no se ve, oye, argumentamelo y si lo vemos juntos que está ok, pero que alguien le ayude a veces al director a replantearse, porque es lo que dices tú, un director lo que no puede es presentar dudas en un rodaje porque se desmorona todo, pero puede que las tenga y necesita ahí esa almohadita que es importante bueno, para o todos que se los... esté equivocando. O sea, es Mm. importante, muchas veces todo el mundo se equivoca, ¿no? Y es importante tener a alguien que tú sabes que lo hace con buena intención, porque claro, la crítica eh, bien intencionada es trabajo de equipo, la crítica malintencionada o la crítica destructiva, pues, esa no interesa, ¿no? No, Pero en un buen equipo siempre tiene que haber la libertad de expresarse, ¿no? Y como dice Carlos Saura, que yo siempre refiero a Carlos Saura, hay que escuchar a todo el mundo y solo hacer caso a los que tienen razón. Maravilloso, maravilloso. Me lo voy a apuntar luego a ver que acierte yo quién tiene razón. Oye, Álvaro, tú dices que producir películas es como tener una galería de arte y hay que tener cuidado con tu selección para que luego el museo quede coqueto, ¿no? ¿Qué hace que una película sea producida por Morena Films? ¿Qué mueve a Morena Films a producir una película? Bueno, nosotros en Morena somos una empresa peculiar. Cuando fundamos Morena, la idea es hacer las películas que a nosotros nos gustaría ver, ¿no? Y Ujú. para nosotros somos 4 productores actualmente y cada uno hace las películas que a él le apetece, somos independientes y lo que buscamos es hacer películas que tengan un mensaje. O sea, de alguna manera intentamos, obviamente no siempre se puede, pero intentamos siempre intentar contar algo, que no sea solo puro entretenimiento, sino que tenga algo que obliga al espectador a reflexionar, a plantearse las cosas. Por ejemplo, esta que vamos a estrenar ahora, Poliamor para principiantes, ¿no? Que es una comedia, Fernando Colomo con Carla Aljalde, parece una cosa sencilla, pero el germen de la historia era analizar una sociedad que ha cambiado, ¿no? Un mundo diferente, donde ya esas divisiones entre lo que eran los estereotipos de Familiares relaciones rígidos, ¿no? ya no existen o están en proceso de desaparición. Entonces era enfrentarnos a eso desde el humor, ¿no? Ujú. Y todas las películas sobre todo las que he producido yo o dirigido, siempre tienen el objetivo de hacer que el espectador se plantee las cosas. Me viene muy bien este espacio para hacerte una pregunta de parte de nuestra amiga Rosalía Domingo. Muchas gracias por la pregunta. Dice, si hubiese más guionistas mujeres, ¿cree que habría más historias protagonizadas por mujeres de mediana edad? Es decir, ¿los productores o productoras lo apoyarían? ¿Cree que interesaría al público? Muchas gracias por tu pregunta. Ya dice que tiene 52 años, le sigue pasando. Si el cine funciona como una realidad, no debería tenerse en cuenta esto, lo que estamos hablando, ¿no? Hay una realidad cambiante y el cine la pone de manifiesto y de hecho es uno de los agentes de transformación cultural más fuertes y de diálogo, de cambio, ¿no? Que dice, madres, barrenderas, profesoras, limpiadoras, cirujanas, todo ello de mediana edad existe en la vida real. Y sí, evidentemente parece que como que hay un sesgo de la industria que dice, bueno, Meryl Streep tiene, de hecho, no sé si es una fundación para mujeres guionistas de mayores de 50 años, si no me equivoco. Yo creo ¿Qué? que el grave error era el atascamiento de la industria en un modelo antiguo, ¿no? O sea, es decir, esta idea de que la industria eran hombres todos, ¿no? Y esos ejecutivos, todos directores, no había casi directores mujeres, los guionistas también eran predominantemente hombres, ¿no? Yo creo que eso viene de que esto es una industria que se montó en el siglo XIX y que todavía arrastraba o sigue arrastrando de alguna manera una especie de miedo a la diversidad y a la integración. Yo creo que eso, gracias a Dios, ha cambiado o está cambiando y yo, desde luego, vamos, no se me ocurre montar un equipo donde no haya todos los puntos de vista. Es contraproducente. Si tú haces una serie escrita solo por hombres, para hombres, con solo hombres protagonistas, al final la van a ver sobre todo los hombres, ¿no? Y al final creo que ahora ya eso ha cambiado, sobre todo la tele lo ha, lo ha abierto mucho, ¿no? Y creo que también las políticas que han fomentado la inclusión de mujeres en los equipos, por ejemplo, en el ICA sabéis que
tiene más puntos si hay una mujer guionista, una mujer músico o lo que sea. Eso ha sido un cambio que parece una tontería, ¿no? Y visto desde fuera, dicen, pero ¿por qué hace falta? No, sí hacía falta y sí que ha venido bien, y ahora hay una cantidad de talento nuevo, brutal, que tiene otro punto de vista y que es una maravilla. Y yo creo que eso está aquí para quedarse, ¿no? Y además no va a acabar. Creo que la diversidad es fundamental. Vamos, lo estamos viendo cada vez más, ¿no? En las series, en el mundo real que nos rodea, no somos todos iguales, ¿no? Correcto. Sí, sí, aparte de lo que dices tú, que el cine aspira a un público y el público es ecléctico y es irreal, ¿no? No tener eso en cuenta. Me gustaría también hablar un poquito en este tema de la producción para que nuestros espectadores y espectadores conozcan los plazos reales de lo que lleva desde que llega un guión a tu mesa hasta que sale, como la película de hoy de Poliamor, a la pantalla. Cuéntanos, por ejemplo, en el caso de Campeones, cómo llega ese guión a tu mesa, cómo empieza el proceso y qué plazos tiene, porque muchas veces los actores y actrices no entendemos, decimos, quiero estar ya, y dice, bueno, es que este proyecto lleva un año trabajándose, está cerradísimo los contratos. Cuéntanos un poco, cómo funciona Bueno, así. yo creo que los plazos en este negocio son muy largos, ¿no? Y de media más o menos se tarda unos 3 años desde que te embarcas en un proyecto hasta que lo estrenas. Más o menos son 3 años. Yo siempre digo, es como tener una novia o un novio de medio plazo. No De es que te medio hayas plazo. casado para toda la vida, pero bueno, va para larga la cosa. O sea que más vale que te lleves bien, ¿no? Una FP, por lo menos hay un título de grado te haces en 3 años, sí. Exacto. Y es verdad que hay excepciones. O sea, yo he hecho, por ejemplo, la serie que produjimos durante la cuarentena, que era Diarios de la Cuarentena. Yo creo que desde que la pensamos hasta que se emitió pasaron 3 semanas o 4 semanas, ¿no? O sea, existen excepciones, pero generalmente se tarda mucho tiempo porque es lógico. Primero tienes que fabricar el producto y hasta que no está perfecto no puedes ir a venderlo. Eso lleva mucho tiempo. Hay guiones que tardas años y años y años en llegar a tener el guión perfecto, ¿no? Y eso, al final, como decía, me parece que era Mankiewicz, la clave de una buena película son 3: guión, guión y guión, ¿no? O sea, está La historia, clarísimo. es que todo es la historia, correcto. O sea, que se tarda mucho y que hay que tomárselo con paciencia y sobre todo ser muy exigente. Yo me he dado cuenta trabajando con grandes directores de que son grandes directores porque son muy exigentes. O sea, quizá el más exigente con el que he trabajado, que es Asghar Farhadi, en el que produje Todos lo saben, director iraní, ganador de 2 Oscars, me impresionó el detalle y de cada cosa. O sea, no es que él se ocupa absolutamente de todo. O sea, no dejaba nada. O sea, por supuesto, daba libertad al equipo de proponer y de hacer a los actores, pero les manejaba, les seguía todo el proceso desde el principio hasta el final. Y era un placer luego ver a los actores trabajar. Y además teníamos en esa película Hablaremos una de eso más cantidad. adelante. Hablaremos de eso más adelante, que quiero también que nos cuentes Pero un poco de cómo se mezclan esos talentos. Pero el Pero, trabajo es fundamental, ¿no? La calidad, buscar la excelencia. y una pregunta, ¿cuántos de media, ¿no? Un porcentaje así, ¿cuántos proyectos se quedan a mitad de camino? Porque claro, a lo mejor hay un proyecto que estás entusiasmado, empieza a arrancar, pero se hace bola en un momento dado y se tiene que dejar ir. ¿Qué porcentaje más o menos hay de proyectos que no llegan a ver Pues la luz? depende de si es serie de televisión o cine. En el cine, de los que tú te embarcas, por mi experiencia, más o menos 2 o 3 llegan al final, o sea, 7 se quedan por el camino. En televisión es diferente. En televisión, creo que el 90%, el otro día me dijeron la estadística, creo que el 90% de las series que se presentan no se No salen. hacen nunca. Es muchísimo mayor, porque claro, hay muchas menos ventanas de explotación de las series que del cine, ¿no? En el cine se puede financiar de muchas formas diferentes. En las series, en verdad, la gran mayoría son una plataforma que a lo mejor hace 10 series al año, como mucho. Entonces hay 20, como mucho hay 7, 8 plataformas, pueden hacer 80 series, que ya es muchísimo, ¿no? Pero películas en España, solo en España se hacen unas 140 películas. O sea que Mira, es que se hacen bueno. mucho más películas que series. Quiero también ahora empezar a hablar de tu otra gran faceta, ya casi la faceta política, ¿no? Como vicepresidente de la European Producers Club. Cuéntanos un poco cuáles son las funciones de esta organización, por qué es tan importante y relevante en estos momentos. Bueno, yo creo que yo tuve, de hecho, antes yo era presidente del EPC. Justo antes de la pandemia me nombraron presidente.
La European Producers Club es un club, empezó como un club hace como 40 años, donde los grandes productores europeos se reunían y intentaban hacer un lobby conjunto al final, ¿no? Tomar decisiones, intentar hacer presión política, ¿no? Yo Eso ya me estoy imaginando una escena con bombín, monóculo y un puro, Álvaro. probablemente era así al principio, ¿no? Al principio las Eran 10 o majors. 12 grandes productores, ¿no? Que se reunían y tenían una gran comida, ¿no? Hoy en día no tiene nada que ver con eso. Hoy somos casi 180 empresas productoras de toda Europa. Hay también Canadá eh, y Australia, creo que tenemos alguno. Y son, esencialmente lo que hacemos es un trabajo que considero y he aprendido que es clave, absolutamente clave, que es el tener una voz común para poder hablar con las autoridades, porque mi contrapartida, nosotros somos una asociación de productores, ¿no? Es como, digamos, la AISGE, pero a nivel europeo, ¿no? Para los actores. Pero es que el lobby que hacen las grandes plataformas, los estudios, las grandes cadenas de televisión y tal, es brutal. O sea, tienen una fuerza brutal. Y durante la pandemia, yo como además era presidente, luego ya lo dejé porque aquello fue demasiado, incluso para mí, me llamaron de la Comisión Europea para formar parte de un equipo, un grupo de trabajo que buscaba medidas, o sea, destinadas a salvar el ecosistema, ¿no? El ecosistema del cine, al principio de la pandemia, se vio devastado, ¿no? Los cines cerraron, se dejaron de hacer rodajes, todo el mundo se quedó en el paro y aquello era una situación muy preocupante, ¿no? Y llamaron a especialistas de cada uno de los sectores para intentar buscar medidas para darle un electroshock y volver a revivirlo. Y como decía el comisario Bretón, que era el encargado de esto, salvar el ecosistema, ¿no? El ecosistema europeo es muy diferente al americano, está hecho de muchas pequeñas empresas, muchas pequeñas distribuidoras, muchos pequeños canales que dan de trabajo a muchísima gente. Es diferente en el modelo americano, que son grandes dinosaurios, los estudios americanos, ahora también las plataformas, pero que están integrados verticalmente y tienen todo el arco, ¿no? Desde distribución hasta desarrollo, ¿no? Aquí es diferente. Y el objetivo de la Comisión Europea sigue siendo proteger la forma de hacer las cosas europea para proteger la diversidad cultural. Muy importante. Y porque si no, solo se harían grandes películas en inglés, ¿no? Sí, se perdería sobre todo Bueno, el cine independiente, claro, y las voces, como hablábamos antes, voces minoristas o voces que a lo mejor no tienen cabida dentro de claro, porque nosotros del somos mass un país media. afortunado. Somos un país afortunado y la pandemia hemos tenido muchísima suerte, aunque ha sido un desastre para todos, pero en España se ha seguido rodando. El aumento del consumo televisivo, ha habido un aumento brutal de demanda de producto y España ha sido el país más, digamos, más prolífico a la hora de fabricar series. Es verdad que al principio no, porque se paró todo, pero luego somos de los pocos países donde se está rodando, pero a lo bestia. Ahora mismo hay, A como fecha sabéis de hoy todos, también no conozco la hace, situación en el resto de países, pero entonces tú que sí estás ahí, cuéntanos cómo, o sea, estamos en un sí, sí, punto vamos, o sea, privilegiado. ten en cuenta que en el norte de Europa no se ha rodado prácticamente, ¿no? O sea, muchísimo menos que aquí. Desde luego Estados Unidos ha estado parado totalmente y ahora están empezando a retomar, pero en España se ha seguido rodando durante toda la segunda fase de la pandemia, ¿no? Pero bueno, eso ha sido muy interesante. Para mí ha sido un aprendizaje brutal el ver la importancia de unir voces para poder tener una voz común, ¿no? Es clave, porque muchas veces los políticos, que son al final los que marcan las reglas, de monopolio, de competencia, de impuestos. O sea, eso es una gran industria que se mueve muchísimo dinero. Y los pequeños independientes no tenemos voz, porque un actor, un productor como yo no tiene voz. Sin embargo, las asociaciones son muy importantes para poder llegar y transmitir una voz y defender tus intereses, ¿no? Me quedo con la imagen y el concepto de ecosistema, que es precisamente lo que muchas veces falta como visión global de esta industria, que es un ecosistema donde, como el propio mar, como el propio océano, que tú, eso también ya en el Santuario hemos podido ver todo lo que Sí. pero es verdad, ¿no? O sea, como una cosa hace esa cadena trófica que todo funcione y que se recicle y que ruede, ¿no? Porque si cortas en un lado, se desmorona todo. Y una pregunta, ¿cómo, sobre todo para nuestro público, que en su mayoría también son actores y actrices, cómo está afectando toda esta situación o en qué momento vivimos actualmente para el actor o la actriz? Y también a nivel de la fair remuneration, la remuneración justa como para tanto productores, ¿en qué punto estamos con los actores y las plataformas?
Cuéntame un poquito. Bueno, yo creo que, a ver, yo creo que la revolución que hemos vivido ya y que va a continuar ha tenido su lado muy positivo y su lado no tanto, ¿no? En general, yo creo ¿De qué que revolución estamos hablando? Para ponernos la en revolución del contexto. mercado audiovisual, o sea, el mercado Con las audiovisual que plataformas, todo conocíamos el cambio, hace sí. 2 años ya no tiene nada que ver con el tipo de consumo, la aparición de las plataformas, la Total. globalización del producto local, que eso quizás es lo más importante, o sea, el efecto, digamos, casa de papel, para que todo el mundo Ujú, entienda, ¿no? O sea, ujú. y las plataformas, como los estudios americanos, las plataformas esencialmente se han basado en el modelo del estudio americano antiguo, ¿no? Que era, no sé si sabéis, pero muchos lo recordaréis, que antiguamente los estudios americanos tenían a los actores, a los Nómina. directores y a los guionistas y a los productores en nómina, Ujú. mes a mes les pagaban y les hacían hacer 6, 7 Hagan o películas. no películas, sí, sí. Sí. Y es esa la mentalidad de donde vienen, ¿no? Claro, es muy diferente lo que ha pasado aquí, pero eso nos ha abierto la posibilidad. Nosotros, por ejemplo, estrenamos en diciembre Bajo Cero, una película española, un thriller. eh, Maravilloso, sí. y bueno, al final, como no podíamos ir a cines, estrenamos directamente en Netflix y nos dijeron que habían hecho 47 millones de hogares en el mundo, habían visto la película, que es una cosa alucinante. Nunca jamás en nuestros mayores sueños, ni el de los actores, podríamos pensar que la película tendría esa repercusión. Claro, en Estados Unidos, ¿qué pasa? Que los actores cuando llegan a cerrar un acuerdo preguntan, ¿para quién es la película? Porque no es lo mismo hacerla para Netflix que hacerla para un cine independiente, que hacerla para Disney, que hacerla para Apple. Es que son deals diferentes. Ujú. Y eso va a llegar aquí o está llegando ya. Porque claro, Deals, hasta acuerdos, ahora, ¿vale? Por si alguien no entiende la palabra, deal se refiere a acuerdos perdón, sí, diferentes. No, no, el, no. el acuerdo Pero de un también nuestro actor, público tiene que empezar a comprender el glosario de vocabulario que es importante de sí, la yo industria. Yo, tengo igual todo la el mundo lo mala sabe, costumbre pero está de bien porque utilizar al muchas final es un palabras. mercado global. Perdona, perdona que te interrumpa. No, pero es importante en los actores americanos, por ejemplo, yo por ejemplo ahora mismo estoy desarrollando una película grande internacional y los actores directamente, los agentes me dicen, mira, no vamos a negociar el acuerdo porque si al final acabamos en una plataforma, yo negociaré directamente con la plataforma. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una película independiente que una película para Apple. Eh, Tú, como productor, yo cierro un acuerdo para una película española que se va a estrenar en España y que se va a ver en España, pero si ese acuerdo es para una plataforma global y tu imagen como actor va a estar en el mundo entero, pues la remuneración debería ser diferente. Y de hecho es así ya en Estados Unidos. Aquí todavía no estamos ahí, pero llegaremos. Ujú. Y eso está cambiando y va a seguir cambiando. Y es importante que todos lo entendamos, porque muchas veces se acusa a las plataformas. Yo creo que las plataformas han sido una bendición, ¿no? En España. Tienen su lado, obviamente, más complicado, como todo, pero ahora tenemos muchísimas más ventanas. Somos probablemente el país más de moda en la producción en las plataformas probablemente del mundo, ¿no? No anglosajón, ¿no? Y eso ha sido brutal porque nos ha abierto una cantidad de trabajo y una cantidad de oportunidades increíble. Pero eso no quita que muchas veces los acuerdos no reflejen esa globalización, o sea, no te están pagando por la película que van a ver 47 millones de personas en el mundo. Te están pagando por una película española que no es Porque el esto, mismo esto es acuerdo. muy interesante. Sé que igual es un tema que no nos concierne tanto a los. Pero es muy interesante No, pero a los actores os concierne no, no, quizá por más que a supuesto, nadie. pero no, no, pero por supuesto, pero vamos a poner el ejemplo de producción, sí, sí, por supuesto. Simplemente quiero decir, para que yo entienda también, nuestro público entienda, Álvaro Longoria, Morena Films, cierra un proyecto, lo vende a las distribuidoras de cine. ¿Es Morena Films quien también lo vende directamente a Netflix o ya es la distribuidora quien lo vendería? Y ¿cómo afecta que un actor, un star, por ejemplo, tienes a Leonardo DiCaprio en tu película y él dice, no, no, Álvaro, es que yo voy a negociar mi movida con Netflix? ¿Eso a ti te repercute también a niveles presupuestarios, de retribución, de rentabilización? Bueno, lo que pasa en Estados Unidos es eso, ¿no? Que los actores, o sea, muchas veces hay actores que tienen, por ejemplo, un porcentaje de taquilla, ¿no? Claro, eso en una plataforma no existe. Entonces lo que pasa es que si tú vas a cerrar un acuerdo con una plataforma tipo Apple, Disney, Netflix, Amazon, la que sea, cuando eres un actor en Estados Unidos, cobras más dinero que si fuese una película independiente. ¿Pero por qué? Porque el acceso y el recorrido de tu trabajo es diferente. Y creo que eso poco a poco está llegando aquí. Eso aplica a todo.
a los productores, a los directores, a todos, ¿no? Y bueno, eso al final, si tú estás vendiendo tu imagen para Disney, por ejemplo, donde ellos son muy específicos cuando te contratan como actor, de que tienes unas limitaciones de otros trabajos que no puedes hacer, o te compran tu imagen por si necesitan luego hacer... O sea, los acuerdos en Disney en Estados Unidos, por Sí, ejemplo, que son... no te vuelvas Miley Cyrus de Hannah Montana, ¿no? Bueno, que te Entendemos. pueden hacer a lo mejor, si tu papel triunfa, acabas siendo un personaje en un parque temático. Y eso parece una tontería, No, pero no, es que ha pasado. el merchandising de la Guerra de Galaxias, bien lo sabes, es el mayor fuente de ingresos, por Entonces, supuesto. todo eso pues está poco a poco llegando aquí, ¿no? Vale, vale. Bueno, perdóname, no sé si me he formulado yo mal la pregunta, pero lo que me inquietaba, aunque digo que no nos concierne tanto aquí porque es una cosa más con los americanos y los big stars, pero es eso, ¿no? ¿Cómo funciona que si tú le estás pagando X dinero por la película y él aparte, un actor o los dos stars o tres o los que haya, negocien aparte otra parte porque a ti también te perjudica con tu cuota de rentabilidad con la negociación con la Bueno, cadena? no necesariamente te perjudica, pero sí que las condiciones son diferentes, ¿no? Para un actor, por ejemplo, para un productor o para un director, ¿no? El hecho de que tu película solo se vea en una plataforma y se vea de inmediato en el mundo entero, pues es diferente a que si es una película independiente, que tú haces un poco, pues, de bajo presupuesto. O sea, no se le ocurriría hacer una película de bajo presupuesto a Netflix, ¿no? Como las películas que muchos actores hacen prácticamente sin cobrar, ¿no? Pues un poco eso, a la hora de llegar a la gran plataforma, tiene que estar remunerado de alguna manera, ¿no? Yo creo que eso es... eso. A mí no, al productor no necesariamente le perjudica. Lo que sí que le perjudica, o que le puede perjudicar, es la intrusión, digamos, de la idea de que cada vez más gente quiere quedarse con los márgenes, ¿no? Porque, para, por ejemplo, una serie estándar para una plataforma, el beneficio industrial es de un 10%, más o menos, depende, varía, más o menos toda una serie para una plataforma, la productora, no el productor, la productora, que somos, en mi caso somos 20, cobra un 10% del presupuesto, con eso tienes que fabricar la película, ¿no? Si el estudio puede producir directamente, se ahorra un 10%, ¿no? Eso es como lo ven ellos. Dicen, oye, ¿cómo puedo aumentar mi rentabilidad? O tengo más suscriptores o pago menos. Como menos no voy a poder pagar, porque al final todo el mundo sabe lo que estoy haciendo, pues igual puedo meterme en el negocio y, por ejemplo, saltarse a los representantes directamente también de actores, que eso es una cosa que hacen mucho. Te piden, oye, por favor, te llamo, pero no puedes hablar, no hay representante. Yo negocio directamente contigo, ¿no? Eso, claro, Estamos es una hablando forma de ahorrarte. de los originals, ¿no? O sea, los Sí, o sea, originals que para cortar todas esas intermediaciones y esos márgenes de coste al final y ser más operativos, es lógico, o sea, si tú te pones en los zapatos mercado, claro. de una Es un plataforma y mercado. ves que cada vez hay más plataformas y no hay un crecimiento ilimitado de audiencia, tú tienes que empezar a cortar en algún lado. Y la forma más fácil de cortar es quitar intermediarios, o lo que tú percibes como intermediarios, que son representantes de actores, productor, que no son intermediarios, luego lo acaban pagando. Muchas veces eso, lo barato muchas veces sale caro, ¿no? Totalmente. eh, pero bueno, eso es importante estar atento. Yo creo que ese tipo de cosas están cambiando, hay que estar ahí y saber manejarse y adaptarse. Totalmente, totalmente. Entonces, podemos decir, bueno, es que con esto de las plataformas te quería preguntar si es una trampa o es un beneficio, pero bueno, creo que ya hemos sacado entre líneas que sí crees que es algo positivo y que evidentemente el ecosistema cambia y adaptarse o morir. Y eso es así. Y quiero también preguntarte Pero porque pregúntaselo a cualquier actor de La Casa de Papel, cómo le ha cambiado la carrera, su de vida. eso, de eso también quiero hablar un poquito de eso, remontándome a que tú fuiste de los productores que hizo de las primeras grandes producciones hispanohablantes con el Che. Hace tiempo, pero desde ahí hasta ahora, digamos que lo que decías, ¿no? La ficción española ahora mismo está en auge, está en boga. ¿Podemos hablar de que ya no hay un mercado local, de que ya solo se piensa en global a la hora de producir? Solo, Sí. Lo que perdón, llaman los americanos glocal, ¿no? Que es local. local, pero para algo muy, 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 muy local que Ujú. funciona muy bien a nivel global. Eso lo empezaron a hacer sobre todo los escandinavos con sus series
como Los Borgen y griegos tal. con la tragedia clásica, quiero decir, o sea, una historia Bueno, claro. universal, o sea, quiero decir, o sea, esto es... Pero es verdad, o sea, es lo bonito de contar historias, ¿no? Y es lo humano, ¿no? Tocar a cualquier corazón en cualquier lugar del mundo es lo precioso, poder Y cuanto más real, universalizar. cuanto más verdadera, Ujú. más conexión tiene la gente, ¿no? Lo que ¿Y qué decías de pasaba Nomadland, con...? que esa película con esos no actores y esa realidad tan cruda y tan vivida, o sea, está ahí entre una línea con el documental que yo de verdad cuando salí del cine diciendo, no sé si he visto una peli o un documental y me fascinó, ¿eh? Y me fascinó. Perdóname, Álvaro, que te he interrumpido. No, 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 eso. Estábamos diciendo Estás eso, hablando de Glocal, de la... sí, que al final, claro, la fórmula, digamos, el producto fórmula, es decir, arma letal 7, 8, 10, 25, ¿no? Eso, los estudios americanos habían caído en esa trampa de seguir haciendo la misma película, porque al final es mucho más barato hacer Star Wars 10, porque ya la campaña de marketing, tú ten en cuenta que una película americana, normalmente la campaña de marketing suele ser, puede llegar hasta 10 veces el presupuesto de producción. Wow. Entonces, claro, si tú te puedes ahorrar ya Star Wars, la marca está. Entonces, ¿qué pasa? Que acabas haciendo la misma película todo el rato, ¿no? Fast and Furious, pues la 1 y la 7 es lo mismo. Mira, ¿Qué quiero... pasa? Que Perdón. perdieron la creatividad. Y entonces, ¿qué pasa? Que la creatividad está en el producto local, el producto de autor, el producto pequeño, las series turcas. ¿Por qué están triunfando las series turcas? Porque son Originales. originales, Ayer verdaderas. veía, por ejemplo, White Tiger, también una película india, súper Sí, la rompedora he y tal. visto también. Sí. Claro, y Muy totalmente buena. distinto. El cine indio es maravilloso y hay muchas grandes joyas que están desconocidas. Hay un montón. Empezamos a entrar en materia, siempre me pasa lo mismo cuando nos queda poco tiempo, empiezo a sacarle el jugo, así que voy a ir a degüello. Estás hablando de marketing, me parece muy interesante también recordar a todo el mundo que tiene que ver Propaganda Game, el documental que hiciste en Corea del Norte, espectacular, espeluznante, pero ahí no quiero hablar del documental, quiero hablar del marketing, de la propaganda, tanto para para la productora como para los actores. ¿Cómo es de importante el marketing? Me estás diciendo más de 10 veces del presupuesto de producción de la película. Sí, yo creo que aquí es importantísimo una cosa que ha cambiado y que yo creo que eso para mí ha sido una sorpresa, ¿no? Los actores, ¿cuántos seguidores tienen los actores? ¿No? Una cosa que en las redes sociales, que parece una tontería, ¿no? Pero para las plataformas es fundamental. ¿Por qué? Porque yo acabo de trabajar ahora con María Pedraza, que tiene, me parece que son 14 o 15 millones de seguidores en Instagram, ¿no? Claro, eso es una forma de comunicar contenidos muy barata, muy eficiente y ya tienes, ¿sabes? El concepto fan ahora mismo se ha transformado, ¿no? Entonces creo que para los actores es importante también poder manejar bien su propia publicidad, ¿no? O sea, si tú consigues tener que te siga mucha gente o saber manejar bien tu carrera, es súper útil porque a la hora de... Y además que siento yo, a mí mismo me sorprende que sea realidad, pero es una cosa que es una realidad. O sea, muchos clientes, digamos, lo primero que hacen a la hora de mirar el casting es ver cuántos Los seguidores tiene ese seguidores. actor, ¿no? O sea, que esto es una realidad que dicen, no, es Eso es así. leyenda, pero esto es así. O sea, No, chicas, no, chicos, hay que aceptar eso... y esto es una realidad. Y por eso te agradecemos que estés aquí hablando de frente y de cara sin tapujos, porque al final es una industria y tenemos que entender cómo funciona y adaptarnos a ella con el Y ecosistema. además es lógico. Si tú entiendes cómo funcionan las Por supuesto, plataformas, claro. O es sea, es lógico. decir, que si Claro, yo si tú estuviese eres... en el papel de tener que perder dinero o ganar dinero y dejar de hacer cine, porque ya más de dejar de hacer lo que amo, también me lo pensaría dos veces, por supuesto. Pero, por ejemplo, si eres Javier Bardem, cuando hicimos Santuario, Javier no tenía redes y le Y hicimos, se la hicimos hizo, es verdad que... solo para la película, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, él ya no necesita eso, porque ya tiene la marca, pero la gran mayoría de los actores pueden fabricar y gestionar su propia marca. Voy a seguir tirando de este hilo que es el que ya empieza a interesarnos. Chicas y chicos, os estoy leyendo las preguntas, no os preocupéis que luego las voy a lanzar al final para no perder un poco la línea de pensamiento, pero os estoy leyendo, gracias por las preguntas. Hablando de precisamente el marketing, de bueno, esa propaganda actoral y demás, también ahora quiero meterme, que bueno, de hecho ya nos preguntaba por aquí, ahora digo tu nombre, pero nos preguntaba qué busca un productor en un actor. Y vamos a empezar por ahí. Qué busca Álvaro Longoria cuando dice... Bueno, lo primero quizá es muy importante explicar cómo funciona el casting, en mi experiencia, ¿eh? Porque claro, yo no soy... Antiguamente puede haber sido otra forma, existe la leyenda de esto de que el productor elegía a los actores porque le caían bien o porque le gustaba o lo que sea. Eso no es verdad, eso no es así. Yo no puedo imponer a un actor, a un director,
por lo menos los directores con los que yo trabajo, vamos. O sea, Asghar Farhadi, cuando hizo el casting de Todos lo saben, vio, no sé, 500 pruebas de actores. O sea, de verdad, no es cuestión de decirle, este es el que me gusta, ¿no? Es una labor de equipo y es importante que los actores sepan eso, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, es que colócame una así. No, es que no funciona así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Nosotros buscamos, primero, profesionalidad. O sea, el ser parte del equipo es fundamental. El tener claro que estás entrando en un proyecto desde el principio hasta el final, o sea, que vas a participar no solo durante el rodaje, sino también en la promoción, algo que muchas veces algunos actores no han sabido, no saben hacer, o olvidan, ¿no? Y al final es muy importante para los actores ser parte de la promoción, estar y ayudar a que tu producto se vea. Aunque ya hayas triunfado en el pasado, da igual, tienes que estar ahí. Y luego, pues ser maleable, constructivo y si puede ser creativo también, ¿no? O sea, es importante aportar, ser alguien que entra en el equipo y que aporta todo lo posible. Yo ahora acabo de trabajar con Carra Alejalde, qué lujo. He aprendido, pero de verdad, o sea, me sentaba con él a escucharle durante horas, macho, porque, claro, sabe tanto, tiene tanta experiencia, sabe tanto de la comedia, sabe tanto de cine, ha trabajado con tantos directores que, claro, las Tiene aportaciones 1000 puntos de vista, claro, y las aportaciones integrados. para el director eran muy importantes, ¿no? Y le han ayudado mucho a fabricar el personaje. O sea, yo creo que Tienes es razón. Sí, perdón. el trabajarlo bien, tu personaje, aunque sea una cosa pequeña, pero tenerlo muy, muy trabajado, ¿no? Tienes razón que me he adelantado con la pregunta de qué buscas, que nos lo preguntaba José Ángel Capello, que necesitas ver un actor para elegir en tus producciones. La pregunta que quería hacerte previamente es, evidentemente, ¿qué tanto peso específico tiene un productor a la hora de que en esa cadena de mandos escoger o tachar o decir, o no, con este actor no se trabaja? Puede ser porque sea conflictivo y ya lo sepas, o que puede tender la balanza, también lo hemos dicho y lo hemos dicho alto y claro, la cantidad de redes sociales, porque al final es audiencia que traen al cine, es audiencia que vas a llevar a tu película, y eso es el Star System de toda la vida, pero ahora llevado a nuevas ventanas de exposición y nuevos contactos con el público. Pero ¿cuál es el peso específico O entonces? sea, Cuéntame claramente. el productor es, digamos, con el director el que decide quiénes son los actores, ¿no? Eso es así. Muchas veces también la cadena, el financiero, la plataforma, por supuesto, participa. Al final, generalmente es un acuerdo entre todos, ¿no? Para mí, como productor, yo obviamente busco profesionalidad y grandes, o sea, lo mejor posible. Yo siempre digo, joder, el mejor posible actor, me da igual que sea muy conocido o no. De hecho, hay cada vez más esta idea de que actores no conocidos son mejores, porque ayudan a la suspensión de la realidad, que es clave para nuestro negocio, ¿no? O sea, si tú ves a un actor que le has visto 1000 veces esto, por ejemplo, Fesser, con el que he trabajado en la última película, Historias Lamentables, donde todos los actores eran más o menos desconocidos, de alguna manera, ¿no? No eran grandes estrellas ninguna, y él decía, es que es mucho más gracioso ver a un tío que no conoces tan bien que ver a un actor que has visto hacer 25 papeles, a ver cómo hace este, ¿no? Y lo Claro, divertido es ver claro. a alguien que es totalmente fresco, ¿no? Y Que le eso... dice, hazme torrente, porque Santiago Segura solo sabe hacer torrente para la mirada del público, ¿no? Y No, es dices, verdad que mira, ese... Torrente haciendo de... ¿Sabes? Totalmente. Y mira, y Pero, aprovecho... Perdón. y las plataformas son los primeros que lo saben. Las plataformas son conscientes del poder que tienen y muchas veces dicen, no, es que yo no necesito actores famosos. Yo voy a hacer, mis estrellas las voy a fabricar yo. No necesito tener que pagar o lidiar O o sea, que pagar el es un peaje. momento dulce, es un momento dulce para los actores y actrices de habla hispanohablante. Yo creo que sí, y de hecho, vamos, no hay más que ver que los actores españoles han salido. Muchos de ellos están haciendo series en el mundo entero, ¿no? O sea, que a Oscar Jaenada es una superestrella en México. Y así muchísimos, ¿no? Mira, y me estás adelantando que tenía justo la siguiente pregunta, que era qué opinabas de que esto que se dice de siempre hacen las películas los mismos. ¿Qué pasa? Que Javier Gutiérrez, no hay otro Mario Casas, eso quiere decir que no hay José Coronado, que amo su trabajo, pero hay también entre actores y actrices, no sé si serán celos, envidias o frustración, pero también lo dice fuera del sector, es decir, es que siempre están los mismos. ¿Por qué es esto y si está cambiando? A ver, el equilibrio del casting es fundamental. Yo ahora mismo estoy en proceso en casting en dos películas. Y entonces, ¿qué pasa? Que claro, tú tienes que medir, en este caso son dos películas de cine independiente que se van a estrenar en salas. O sea,
Pues ya sabes, Álvaro, que en Casting Workbook tenemos a los mejores talentos del lo sé, mundo. soy consciente. Y de hecho, está fenomenal vuestra iniciativa porque creo que es además muy apropiada y muy buena idea para hacerla ahora, ¿no? Porque creo que eso es eso que os digo, ¿no? Yo creo que si tú tienes al final, ¿qué es lo que quieres en una película? Tú necesitas tener un cartel, pero un cartel no necesariamente todos los actores del plantel tienen que ser súper famosos. Muchas veces a lo mejor necesitas uno que Un sea un festival de poco el música. reclamo. Un festival de Y, música, cabeza cartel. claro, y cuando haces una serie, más todavía. Porque claro, te estás pidiendo un actor que a lo mejor esté involucrado contigo durante los próximos 10 años, ¿no? Depende de la serie, pero... Entonces, claro, no es lo mismo llamar a, digamos, Penélope Cruz para hacer una serie que llamar a alguien que no tiene tanto nombre, porque claro, Penélope tiene proyectos para los próximos 20 años ya, ¿no? Entonces no lo haría. No. Y sin embargo, una plataforma, si la coge, la puede fabricar y se convierte en... Yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando con Cecilia Suárez, ¿no? La actriz mexicana de la Casa de Flores. Las Flores, sí, la Casa de las Flores. Sí. Claro, esa serie la ha disparado en el mundo entero, es una superestrella, pero cuando empezó era conocida en México y había hecho algunos papelillos en Estados Unidos, pero claro, eso la ha catapultado al universo. Qué maravilla, ¿no? Esas caras nuevas, caras frescas, ¿no? Yo creo que sí que es un buen momento. Me pregunta, bueno, te pregunta Vanessa Chacón, precisamente hablando de esta multirracialidad y mercados globales, sobre la producción con la población multirracial en España. ¿Cómo lo ves? Porque es verdad que ha estado como muy encorsetado. ¿Cómo lo ves? Yo creo que esto ha cambiado ya. De hecho, las plataformas son activamente conscientes de que tienen que llegar a todos los públicos y lo están haciendo ya. Se están haciendo series que buscan llegar a ese público diverso, a ese público que a lo mejor es una minoría, y quitar o huir un poco los clichés, ¿no? Yo tengo la suerte de trabajar por ejemplo, con Santiago Zanú, y él está trabajando ahora mismo en un proyecto, que no puedo decir mucho, pero que sí que va encaminado en abrir esa puerta, ¿no? Que ha estado abandonada, ha estado cerrada. Es que antiguamente, si eres de color, solo podías salir haciendo de dealer, ¿sabes? O de, no sé, o si eres latino, solo podías salir limpiando. El traficante, ¿no? O tal, sí, todavía en el mercado la... americano también, claro, pero aquí todavía no es más. la realidad, la sociedad no es así. Entonces yo creo que eso hay que romper con esos estereotipos, sin duda. Hombre, lo que están haciendo en Estados Unidos ahora y en Inglaterra es brutal, ¿no? Eso de que ya a la hora de hacer el casting da igual el color de tu piel, ¿no? Y eso Me encanta eso, un experimento maravilloso, ¿no? Sí, sí, funciona, quiero decir. Y al final es como se crea la realidad, es decir, rompiendo con esos pasados de encorsetados y proponiendo nuevas realidades que sean más integradoras y más multirraciales, como también es verdad que cada actor tiene que saber fomentar su activo, ¿no? O sea, por ejemplo, los idiomas, o si tú, por ejemplo, eres muy bueno sabes bailar, sabes cantar, o sea, ese tipo de cosas que al final te marcan la diferencia, ¿no? Yo creo que si tú eres de color, pues a pesar de que puedes acceder a cualquier papel, pero tú tienes que saber que eso no va a ser tan fácil, ¿no? O sea, que es triste, pero todavía es una realidad. Hay que cambiar eso, sin duda. Bueno, y Álvaro está ahí al pie de cañón para cambiar esa realidad desde la producción. Mira, me encanta porque como tienes tantas facetas, me entran preguntas de todo tipo. Ahora nos pregunta Pablo Cabero, muchas gracias por la pregunta, dice, ¿hasta qué punto se hace política con el cine? ¿Cómo se puede salir del bucle político con el cine? ¿Cree que en España hay fatiga de cine político o de política en el cine? Espero que entiendas la pregunta. Perfectamente. Me alegro. Bueno, yo llevo muchos años hablando de este tema. Es un tema que especialmente me parece que ha sido muy manipulado, ¿no? O sea, el tema de la manipulación de los medios de comunicación y de las redes sociales, como estamos viviendo muy fácil darle la vuelta a todo. Me acuerdo un año que fuimos a los Goya y al día siguiente algún actor o alguien hizo una frase y se montó el típico escándalo, ¿no? O fue el año de que tiraron los huevos, no me acuerdo cuál fue, pero al día siguiente yo fui a una radio, a Radio Nacional, y me preguntaban, pero esto era politización, porque ¿cómo es posible que todos los actores salgan ahí? Y digo, a ver, yo ayer estuve anotando, me parece que eran 38 premios Goya, y hubo 3 que dijeron algo que tenía que ver con política, ¿no? O sea, al final tú estás encasillando a todo el mundo por la opinión de 3
sobre 38, una falta de respeto hacia los otros 35, y luego vivimos en un país libre donde todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión, ¿no? Mientras no se meta con los demás, cada uno puede... Y claro, cuando tú le das la oportunidad a alguien de expresarse, no es que pase en España, es que si tú ves los Oscars, como hemos visto el otro día, es que era una constante reivindicación. Lo que pasa es que se normaliza. Yo creo que en España ya llega el momento en que se normaliza. O sea, si mi dentista me dice, joder, es que tiene una visión política y la hace pública, no digo yo, joder, es que todos los dentistas son la leche, no sé qué. Total, No es así, claro, ¿no? pero al ser un escaparate que llega a mayor público, como que tiene mayor eco y parece pues que suena más fuerte ese Claro, mensaje. pero muchas veces eso se ha utilizado para cosas en las que la gente cree, ¿no? Si tú tienes la oportunidad de... O sea, por ejemplo, en el caso de Javier Bardem, con quien yo he trabajado, como he dicho, en dos proyectos muy claros, ¿no? Que son el mundo saharaui y el mundo de Greenpeace y de salvar el océano Antártico. Tiene algo de malo que Javier, que cree en eso a 100% como yo, en que hay que ayudar o dar a conocer una situación, está mal. Yo no veo por qué está mal. Yo no te estoy obligando a que lo veas. Si no te apetece oír sobre el pueblo saharaui, que está abandonado en medio del desierto desde hace 40 años por nuestra culpa, no es obligatorio. Pero estoy en mi derecho a hacerlo. Totalmente. Mira, de hecho, Álvaro, el arte postmoderno, y esto se puede considerar también un arte, y el concepto filosófico de arte postmoderno es el diálogo político. Es decir, cualquier pieza artística, cualquier pieza, como tú bien decías antes, tiene que hacer pensar, reflexionar, no dar respuestas, simplemente también, oye, mover las realidades incómodas. Y si es incómodo, es necesario. Porque muchas veces es como, uy, es que esto escuece. Bueno, pues es que entonces hay que tratarlo, porque si no se hace un tumor en la sociedad y al final es más dañino y más enfermizo que el sacarlo al diálogo, al debate y dialogar, no discutir como hacen los políticos. El verdadero diálogo político se hace en el arte, como lo haces tú, Álvaro Longoria, con tus películas, con tus documentales, con todo el trabajo que haces detrás, también en ese apartado político de trabajar para el mejor ecosistema, que nos quedamos con esa palabra clave de ecosistema del mundo del cine. No te quiero robar más tiempo porque se tienes que ir al preestreno de este peliculón. Ya sabéis, todos el próximo viernes a los cines a apoyar el cine español, a apoyar Morena Films, a apoyar la comedia que hace pensar, que hace reflexionar. Álvaro, muchísimas gracias. De todo corazón. Espero que haya sido de utilidad, ha sido un placer estar con vosotros y, por supuesto, bueno, pues me encantaría poder seguir y estoy a vuestra disposición. De hecho, te lo iba a decir, a mí se me ha quedado cortísimo, como tú tienes una carrera vamos, que le quedan años y años y años de aportar al cine. ¿Te gustaría volver otro día? No, yo encantado, me parece, si es útil y os parece divertido, yo Mira, encantado. a mí me ha encantado esta charla y estoy viendo que a nuestra audiencia también, luego también a los que lo veáis en diferido, espero que lo hayáis disfrutado, seguro que sí, porque nos has regalado muchísimos insights, maneras de ver, maneras de aproximarnos con esa pasión, con ese amor que tienes tú hacia este arte, hacia esta industria, que esas dos balanzas que tenemos que lidiar con ellas, ¿no? Para poder estar en este ecosistema tan maravilloso y que sobreviva y que crezca sano y salvo. Recordaros a todos y a todos que estaremos este viernes con Juanma López, director de casting, no os lo podéis perder, seguiremos aprendiendo, seguiremos investigando e indagando en este maravilloso oficio que hemos escogido, el de ser actores y actrices. De nuevo, Álvaro, un beso enorme, muchísima mierda con la película, que sea todo un éxito. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Y gracias a todas y a todos los que nos seguís. Muchas gracias, Álvaro, a todos los que nos seguís. Ya sabéis, el viernes a las 5 también en directo aquí en Casting Workbook. Mi nombre es Rodrigo Recio y ha sido un placer estar con todas y con todos vosotros. Nos vemos el viernes. Gracias, Álvaro. Chao. Gracias.